Bueno, como estamos trabajando con una herramienta que no la conocemos y en el que estamos graficando los flujos de datos, o mejor dicho, un diagrama de flujo de datos, sería interesante conocerlo. ¿Qué es lo que me permite un DFD? Básicamente lo que traza es el flujo de la información para cualquier proceso o sistema, y lo hace a partir del uso de una serie de símbolos bien definidos como son los rectángulos, los círculos, las flechas y etiquetas de datos breves a fin de mostrar las entradas y salidas de todos los datos, puntos de almacenamiento y rutas entre cada destino. Y se pueden analizar sistemas que existen o para modelar nuevos sistemas, a fin de poder encontrar aquellos aspectos que son muy difíciles de explicar de otra manera que no sean visualmente. Ahora bien, respecto de los símbolos y notaciones, lo que tenemos que tener claro es que existen dos alternativas, la de Jordan Code, Jordan de Marco y la de Gané Sarson. Pero cualquiera sea la gráfica que se esté utilizando, lo importante es ser claro y constante con la figura y notación que se esté usando. Cualquiera de ellos coinciden en los elementos con que trabajan. Tenemos una unidad externa, son las fuentes y destinos de la información de entrada o de salida, y puede ser un rectángulo con puntas redondeadas o no. También se conocen como terminadores, fuentes, receptores o actores, y se dibujan en los bordes del diagrama. Los procesos es donde los datos sufren alteraciones o son cambiados, y siempre habrá una etiqueta pequeña en su interior para indicar cuál es su cometido. En cuanto al almacén de datos, es donde vamos a guardar nuestra información, es decir, son los archivos o repositorios de nuestra información, y por supuesto también tendrán que tener una etiqueta. El flujo de datos, como vimos, es una flecha, allí es coincidente ambas gráficas, y lo que indica es la ruta que toman los datos entre las entidades externas, los procesos y los almacenes de datos. Básicamente son la interfaz entre los distintos componentes que podemos encontrar en nuestros diagramas de flujo. Respecto de los niveles en que podemos encontrar a nuestros diagramas de flujo, esto va a variar y pues se va a ir profundizando progresivamente en más detalles por medio de niveles o capa, a fin de centrarnos o concentrarnos en aquel proceso o pieza particular que querramos desglosar. Se enumeran desde 0 en adelante, y en ocasiones se puede llegar hasta un nivel 3 o aún más, pero es poco probable encontrar un nivel mayor al tercero. El nivel 0 es el diagrama conocido como diagrama de contexto. Básicamente lo que nos presenta es un panorama básico de todo el sistema o proceso que se está analizando o intentando moldear, y debe ser fácilmente entendible por personas que entienden como aquellos que no comprenden lo que se está usando. El diagrama de primer nivel lo que hace es desglosar las piezas o procesos de una manera más detallada que lo que presentó el diagrama de contexto o diagrama de primer nivel, y aquí lo que se van a destacar son las principales funciones que nuestro sistema llevará a cabo, sistema que se esté diseñando o sistema que se esté analizando, como habíamos dicho anteriormente. Respecto del nivel 2, el segundo nivel de un DFD, lo que hace es profundizar un paso más aquellas partes del nivel 1 que ya habían profundizado a nuestro nivel de contexto, y que en ocasiones puede requerir más texto o incluir texto a fin de ser más detallado o detallista acerca del funcionamiento del sistema.
¿Es posible avanzar más niveles allá del segundo? Sí. Podemos encontrarnos con un nivel 3 o con un nivel 4, pero es poco usual, decíamos antes. ¿Por qué? Porque crea una complejidad que dificulta la comunicación. Esto que habíamos dicho que era el punto más significativo, va a dejar de serlo, es decir, ya no será apropiado para personas que no entienden de DFD. Veamos un poco de reglas y consejos para la utilización de los DFD. Primero, que cada proceso deberá tener al menos una entrada y una salida, que cada almacén de datos debe tener al menos una entrada y una salida de flujo de datos, que los datos almacenados en un sistema deben pasar por un proceso al menos. Todos los procesos en un DFD pasarán por otro proceso o almacén de datos, y finalmente que los datos almacenados en un sistema deben pasar por al menos un proceso. ¿Cuáles son los usos que se pueden dar a los DFD? Habíamos dicho que es apropiado para el análisis y modelado de diversos tipos de sistemas en diferentes campos. Hablamos de DFD en la ingeniería de software, donde estamos ahora parados, pues van a brindar un planteamiento enfocado hacia el desarrollo técnico, en el cual se realiza una investigación previa antes de llegar a la codificación. También se puede utilizar en el análisis de negocio, a fin de analizar los sistemas existentes y encontrar aquellas ineficiencias, cosas que de otra manera sería muy difícil de encontrarlos. También en la reingeniería de procesos de negocio se lo suele utilizar para modelar un flujo de datos que sea mejor y más eficiente a través de este proceso de negocio y a fin de logrando reducir los costos operativos. Pero también se puede utilizar al DFD para el desarrollo ágil, pues se lo puede usar para visualizar y comprender los requisitos de negocios, como también los requisitos técnicos, a fin de planificar los siguientes pasos. Si lo comparamos al DFD con el lenguaje unificado de modelado UML, vemos que el diagrama de flujo lo que hace es ilustrar cómo fluyen los datos a través de un sistema, mientras que UML lo que hace es brindar una vista aún más detallada que el diagrama de flujo de datos. Entonces, la recomendación podría ser que se parta de un diagrama de flujo de datos, o que nuestro diagrama de flujo de datos sea un punto de partida en el análisis de nuestro sistema o modelado de un sistema, y luego trabajar con los diagramas de clase o diagramas de estructura propios de UML a fin de lograr una especificidad aún más amplia o requerida en este trabajo previo a la codificación.